Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. En estos tiempos que corren, soy consciente de que cuesta pensar más allá del COVID-19 y del aislamiento, ¿verdad? Sin embargo, el mundo continúa dando vueltas y a pesar de que últimamente vivimos en un presente sin certezas y con mañanas difusos, es imprescindible que nos planteemos algunas políticas de Estado. La Argentina siempre ha sido un país con decisiones políticas cambiantes, con posiciones pendulares, y ha estado marcado por una tendencia a abruptos volantazos. Un día estatistas, otro día privados, luego reestatizamos, un día proeje culposos, otro día aliados de último momento, un día en la Alianza para el Progreso, al otro no alineados, un día con relaciones carnales y miembro extra OTAN, y otro día aislados y enfrentados con nuestra propia sombra. Desde nuestro origen venimos con grietas y divisiones maniqueas, salvo el Acuerdo Democrático en 1983, que estuvo a punto de naufragar por la incomprensión política de muchos, pero que sin embargo permaneció hasta nuestros días. La cuestión de Malvinas y la creación del Mercosur, que ahora también peligra. No hemos tenido políticas de Estado que permanecieran en el tiempo a pesar de las diferentes coyunturas y escenarios. Por eso creo que es el momento oportuno de pensar en planteos sustentables que se prolonguen en el tiempo, no importa que cambien las administraciones. Para eso, los circunstanciales elegidos deberían dejar de creer que su mandato es fundacional y que por lo tanto deben arrojar por la borda todo lo construido con anterioridad. Debemos comenzar a pensar en un plan ambiental para la Argentina. Basta de funcionarios neófitos e improvisados en el tema. Un Ministerio de Medio Ambiente no puede ser el coto de caza para hacer clientelismo político, ni un premio consuelo para devolver favores. Hay mucho por hacer y mucho por cuidar. La Argentina es un hermoso país, pero no es un Edén. Tenemos muchos recursos naturales, pero no tanto como nos han hecho creer. Si bien tenemos una increíble pampa húmeda, también en nuestra extensión territorial hay cientos de miles de kilómetros cuadrados de zonas semiáridas, áridas y desérticas. Además, los acuíferos que están en la región más fértil del país sufren por un lado el peligro y el ataque de la contaminación y por otro, en muchas zonas presentan serios problemas de arsénico. La cuestión del agua, aunque vital, solo es un ejemplo. Tenemos que desarrollar un plan ambiental con objetivos, metas, estrategias y acciones que piensen la Argentina del futuro. Una Argentina que, integrada al mundo, esgrima políticas ambientales ambiciosas y sustentables. Para lograrlo hay que trabajar seriamente, hoy, pensando en mañana. Y seremos agua, dice Rally Río Nuevo. Seremos agua derramada en los suburbios del camino. Y seremos agua decantando en el color de las tinajas.
dimensiones y espesuras. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Seremos agua en la espera de los vientos campesinos. Y seremos agua horadando cordilleras y salares. Seremos agua en el rezo llorador de la sequía. Agua, fortaleza cardinal del nuevo tiempo. Agua, fiel nodriza madre de lo verdadero. Escuchamos a Rally Barrio Nuevo, y si no les quedó clara, decía seremos agua. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz Día Internacional de los Trabajadores para todos, feliz día a César y Javier y Laura y a toda la gente que está allí. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, feliz día Guille, feliz día equipo. No sé si se dice feliz día, pero bueno, saludamos en el Día de los Trabajadores. Es un día, es la idea, para algunos es un día de lucha, es un día de en realidad reivindicaciones. Es una conmemoración. Es una conmemoración, en verdad. Pero bueno, uno por costumbre a veces dice feliz día. No, ¿no? pero claro, es válido el saludo. Muy exacto. Bueno, hablábamos del agua y justamente comenzábamos con esta cuestión que la Argentina no es un Edén, como a veces nos hacen creer o hemos estudiado, ¿no? Se habla mucho de la pampa húmeda que tiene serios problemas, pero la extensión territorial de la Argentina tiene zonas semidesérticas, áridas, realmente preocupantes, y el agua es un recurso escaso y está muy concentrado en la Argentina. Y vos sabés que estuve leyendo un material interesante que envió el SEMA a la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, sobre algunas cuestiones del reuso, de la reutilización del agua que no es potable, que lo hemos hablado, ¿te acordás, César, algunas veces en el programa, respecto de hacer claro, más eficiente esto, que se tira agua sin sentido? Y bueno, por eso nos hemos comunicado con Witold Pitinsky, que es secretario de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, y bueno, queremos dialogar con él respecto de estas cuestiones que creemos fundamentales. Estamos en un momento de repensar y planificar una forma eficiente de utilizar el agua y que muchas veces se derrocha. Witold, Guillermo Saldomando le saluda, conmigo César Sánchez. Esto se llama Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Witold, buenas tardes. Bien. Realmente muy interesante. Como material de reflexión, de debate, un texto que hemos recibido respecto de la cuestión de cómo el agua potable podría utilizarse para lo que corresponde, o sea, adecuarla y por otro lado reutilizar agua de efluentes cloacales, por ejemplo, para algún otro tipo de producción industrial. ¿Es así? Exactamente. Bien, nos gustaría que nos contara un poco y desarrollara la idea, cuál es su posición, un análisis respecto del tema. Bueno, la idea del reuso del agua ya utilizada, digamos, en algún proceso o alguna utilización doméstica, como son las aguas servidas o las aguas que han pasado por algún proceso industrial, como digamos agua de refrigeración o agua que
que digamos está en alguna parte de un proceso industrial, en lugar de ser volcada a un curso de agua o a un receptor superficial, la tendencia en la industria y dentro del concepto de la economía circular es buscar la manera de reutilizar el agua que ya no es potable o que no está en condiciones de ser utilizada, sea en un proceso o sea como consumo. Y entonces se están desarrollando últimamente, en los últimos años, tecnologías para hacer un círculo virtuoso acerca de cómo utilizar y mejor aprovechar el recurso hídrico. Entonces, obviamente se extrae o se toma de un curso superficial, se potabiliza para, digamos, los usos humanos, pero no necesariamente tiene que ser potabilizada para usos industriales, por ejemplo. Y las aguas que salen como efluentes, claro, pueden ser depuradas de tal manera que puedan reingresar al circuito. Sí, parece que hay un corte, Víctor, ¿no? Víctor, bueno, César escuchábamos Sánchez, a Víctor. lo saluda. Yo no lo estoy recibiendo, pero a ver. Creo que está en línea. Víctor César es Sánchez justamente el saluda. secretario de la Cámara Empresarial de Medio Ambiente. Hola, ¿estamos ahí? Hola. No. Sí, Víctor, sí, ahora ¿no se escucha? No sé si Guillermo nos está escuchando. No sé si estamos en el aire o no, estamos a esta altura. Guille, ¿me escuchás? Nada, sí. A ver, Víctor. Bien, estamos. Sí, aparentemente estamos en el aire, tenemos alguna dificultad con la comunicación. Estamos en el aire, perfecto. Entonces, Víctor, en algún momento la información consigna las diversas calidades del agua en la pampa húmeda, donde, que lo decía Guillermo también en la editorial, donde uno tiene el prejuicio de que tenemos el mejor agua del mundo y resulta que hay grandes zonas donde viene de una contaminación propia de su propia naturaleza. ¿Es así? Sí, esas son lo que se llaman las condiciones geogénicas. En la pampa, digamos, el mayor analito, digamos, que está presente es el arsénico, la mayor especie química. Entonces, eso produce lo que se conoce como el arsenicismo crónico de la pampa húmeda, que, digamos, en lugares donde no hay, obviamente, posibilidad de hacer un proceso de depuración, de potabilización, bueno, los pobladores, toman el agua que tienen a la mano, digamos, y esta afección, digamos, a la salud que se conoce como el arsenicismo. Y eso, tiene remedio actualmente con la tecnología y Hay un proyecto en Bahía Blanca. El polo petroquímico insume mucha agua y hay una zona de escasez en todo lo que es el partido de Bahía Blanca y en el sur de la provincia de Buenos Aires, en La Patita también inclusive. Hoy en los últimos días estuvimos haciendo notas cómo había bajado el caudal del río Colorado, más al sur todavía. O sea, hay una zona complicada, el dique Paso Piedras, inclusive el otro Casa de Piedra. Por lo tanto, es una zona crítica para analizar, porque hay mucha demanda de agua del polo industrial. ¿Allí hay experiencias para reutilizar efluentes cloacales, por ejemplo? Hay un proyecto para hacer la reutilización de aguas servidas, ¿no? De todo tipo, sean las cloacales o las urbanas, o las mismas aguas industriales, que pasen por un proceso de purificación o de depuración, tal que las haga útiles para ser utilizadas como agua para calderas, por ejemplo, para la producción de vapor, aguas para circuitos de enfriamiento o refrigeración de procesos, aguas de lavado, o eventualmente, en otros casos, aguas para riego, por ejemplo, ¿no? Eso con las aguas servidas urbanas, se pueden hacer, digamos, la depuración como para utilizar en riegos, ¿no? O sea, hay que hacer obviamente una purificación, de todo lo que son los elementos patógenos, y con eso puede utilizarse en ciertos cultivos, sea de jardinería, sea de, digamos, huertas,
son todos, digamos, todas tecnologías que, bueno, se adaptan a la necesidad concreta y en el caso de Bahía Blanca, a suplir la provisión de agua con las aguas reutilizadas. Claro. Estaba pensando en experiencias en otros países y bueno, ustedes en el texto mencionan algunas, pero en el caso de Israel, por ejemplo, que tiene una situación de escenario desértico absolutamente, donde reutilizan muchísima agua para poder volcarla a otros tipos de emprendimientos, pero más cerca también, en Brasil también hay proyectos o iniciativas, ¿no? Exactamente. Ahí, digamos, recorriendo, digamos, distintas zonas del mundo, se pueden encontrar, digamos, justamente la adecuación de este principio del reuso a las necesidades concretas, sea porque hay escasez de agua o sea porque, digamos, la reutilización implica una reducción del costo de los procesos industriales, ¿no? Exacto. Así que, digamos, eso todo tiene que ver, digamos. ¿Cómo? ¿Puede ser costoso un emprendimiento? Usted daba en algún momento, decía que no sería tanto de acuerdo a la infraestructura que a veces se gasta en otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy pensando Mendoza, que es otro área crítica, ¿no? Con el uso del agua. Obviamente que, digamos, puede haber un costo mayor, ¿no es cierto?, en tratar de purificar el agua, ¿no es cierto?, de tal manera que vuelva a ser potable. Eso tiene un costo mucho mayor que hacer una purificación que solamente, digamos, tenga parámetros aptos para un reuso industrial, ¿no? O sea que ahí hay una disminución del costo en realidad. Y además hay una disminución de costo porque hay menos explotación de agua natural, ¿no es cierto? Claro. Estoy pensando, Víctor, por ejemplo, un gran centro urbano, Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de agua que se desperdicia en los inodoros, agua potable, ¿no? Con millones de personas, y ni hablar, bueno, todo el AMBA, grandes centros poblacionales, el agua que se desperdicia en inodoros, que podría ser agua reutilizada, ¿no? Claro, lo que pasa es que en los centros urbanos, y hablando de la Ciudad de Buenos Aires específicamente, bueno, es un proyecto a largo plazo porque hay que establecer circuitos de recirculación en lugar de que salgan ahora, digamos, todo esto ya está instalado, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que ir pensando para nuevos desarrollos inmobiliarios, entonces que digamos, en un edificio que ya tiene 30, 40, 50 años, rehacer todo eso es un costo muy grande, ¿no? Se pueden aprovechar aguas de lluvia, por ejemplo, que las veredas no se laven con agua potable, por ejemplo, digamos, eso es lo que vemos todos los días cuando caminamos por la ciudad. Los manguereos de los encargados de edificios, bueno, ahora están un poco contenidos, ¿no? O hay regadas con barbijo, pero están bastante contenidos, pero se desperdicia mucha agua, el lavado de autos, en fin, hay mucho. Exactamente. O sea que todas esas cosas, por ejemplo, en un lavadero de autos, ¿cierto? Se puede instalar una pequeña unidad de digamos, de purificación del agua, y esa agua se reusa, porque el lavar el auto no requiere un agua potable. Entonces, esas son instalaciones en las cuales se puede hacer una modificación sencilla y sin demasiado costo, ¿no? Pero en un edificio entero, digamos, eso sería un costo mayor, ¿no? Víctor, estaba pensando, ¿usted cree que nos falta mucho en conciencia de cuidado del agua, más allá de alguna campaña fluctuante que se haya hecho, desde cueritos en las canillas, que el agua que pierde, todo lo que hablamos de cómo se derrocha? Esto tiene que ver porque nunca tuvimos en algunos centros urbanos faltantes, teniendo en cuenta que por allí sí, en muchos lugares del país el agua escasea y en serio, ¿no? Claro. Bueno, esta es una tendencia que, digamos, esta educación respecto a la forma del uso del agua, la cantidad que se utiliza y demás, está mucho más arraigada en las generaciones más jóvenes, ¿no? Ya los chicos desde el colegio y, por supuesto, en la universidad, ya tienen esto incorporado. Que puedan ponerlo en práctica es, digamos, un paso tecnológico, digamos, ¿no es cierto? Pero
en cuanto a conciencia, ¿no es cierto?, que era la pregunta, conciencia de que el agua hay que cuidarla. Obviamente en las generaciones más jóvenes esto ya es un concepto incorporado, como tantos otros, ¿no?, acerca de la generación de residuos y cosas conexas. Nos toca a nosotros, los que todavía estamos en la capacidad de poder influenciar, sea en los marcos regulatorios, sea en la capacitación de la gente, en la difusión, en el desarrollo de tecnologías, en la adecuación de tecnologías ya existentes. Está en nosotros, digo, poner en acto esas cosas, ¿no? Que por supuesto, digamos, desde el punto de vista conceptual es sencillo, siempre hay que adecuar a cada circunstancia, a cada caso concreto y ver cuáles son las mejores posibilidades. Witold, muchísimas gracias por esta comunicación, hoy un día especial, así que gracias por atendernos y bueno, pedimos disculpas por ahí a la audiencia si es que tenemos algún problema en la conexión, pero bueno, a veces con Skype o a través de estas tecnologías a veces se complica, a veces hay días más complicados que otros. Gracias por este contacto. Muy bien, adiós. Gracias. La palabra de Witold Pitinsky, secretario de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente, y bueno, daba para charlarlo mucho, quizás se nos complicó un poquito, César. Un título de lo que vas a tener con movilidad sustentable, porque ya tenemos a otro contacto telefónico. Un título, ¿te acordás del Fitito? Sí. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Quién no se acuerda del el Fiat primer auto de muchos? No en mi caso, pero... no es el mío tampoco, ni el de mi familia, pero era recontrapopular. Fue el primer auto del polaco Goyeneche, por ejemplo, el cantor de tangos, para que tengas una idea de lo que estamos hablando. El Fitito cumple 60 años, nació en la Argentina en 1960, y para el año que viene, cuando tenga 61, si viene una versión muy amigable con el medio ambiente. Después charlamos de eso, si querés. Bien. Dejamos un título y vamos a la nota. Y hablando justamente de autos, yo no sé si el Fitito en los 60 hacía mucho ruido, pero lo que se nota es una disminución en el ruido en la ciudad de Buenos Aires, en realidad en los grandes centros urbanos, pero específicamente las mediciones las tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y donde usted vive, me imagino, también, y yo también. Sin embargo, yo sigo escuchando igual algunas líneas de colectivo con sus frenadas y sus pastillas de freno. ¿Cómo te quejas de las pastillas de freno de los bondi, Guillermo? Eso es terrible con eso. Las odio y los frenadas. Vamos a hablar ahora con Fernando Schottenfeld, que es director de control ambiental de APRA, Agencia de Protección Ambiental, en este caso del ruido. Así como en algún momento hablamos del aire, ahora hablamos del ruido. Fernando, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez, ¿qué tal? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Y feliz día del trabajador. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Fernando. Bueno, ¿lo estás escuchando, Guillermo? Un saludo. Sí, escucho perfecto. Y estamos hablando justamente del ruido que ha disminuido, y ustedes tienen una tabla así de valorización donde han, por un lado, visto zonas barriales de la ciudad de Buenos Aires que se ha lógicamente observado esta disminución, ¿verdad? Correcto, así como hace un par de semanas hablábamos de una mejora considerable en lo que es la calidad del aire, hoy nos encontramos también con una merma importante en lo que es el ruido de la ciudad, producto fundamentalmente con la disminución del tránsito vehicular en todas sus formas, lo que es el transporte privado y el transporte público de colectivos también, que figura con frecuencias diferenciadas, más de feriado y fines de semana, y también con lo que es la cuarentena y la disminución de la actividad económica en general, ¿no? Con menos obras, claro. calle. Sí, se nota. ¿Cuáles son las zonas donde ustedes han podido determinar una disminución más elocuente? Nosotros estuvimos haciendo mediciones en formato de muestreos, no fueron mediciones continuas como las que se hicieron para la construcción del mapa del ruido, y las distribuimos en distintas zonas que configuran para nosotros lugares donde hay mucha contaminación sonora, producto, como decía, de las distintas fuentes, sea lo que tiene que ver con la actividad industrial, talleres, obras y transporte vehicular. Estas zonas son en distintos barrios, en Almagro, Flores, Núñez, Monserrat y Constitución, y en el lugar en donde más hemos encontrado una disminución
es en uno de los puntos en Almagro, en donde esa merma alcanzó el 36% en horario diurno. Bien, Guillermo, las mediciones nosotros las estuvimos haciendo de manera, como decía, manual, en fragmentos de a 3 horas durante todo el día. Después las contrastamos contra mediciones continuas de 12 horas. Eso le dio un rigor un poco más técnico a las mediciones que estuvimos haciendo. Claro. Estaba pensando por allí que nosotros estábamos dialogando ahora justamente del ruido, porque hace pocos días, el 27, se cumplió el Día Internacional de Concientización del Ruido. Y comparando justamente con otros grandes centros urbanos, ¿cuál es el estado? ¿Hay una tabla de posiciones, un análisis, una comparación respecto a la ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos comparables? Como todos los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires tiene cierto nivel de ruido. Lo importante también, más allá de la concientización, que hay que tenerla súper presente permanentemente, es las obras que ha hecho la ciudad de Buenos Aires para, de alguna manera, mitigar los efectos que tiene el nivel de ruido y los efectos que eso tiene sobre la salud humana. Por ejemplo, lo que es la creación de áreas ambientales en Retiro, Tribunales o el microcentro, y el fomento del uso de la bicicleta en detrimento del transporte, que genera muchísimo menos ruido. Estaba pensando, quizás en el futuro, estaba pensando por allí en el futuro avanzar un poco. Quizás no es el mejor momento por la cuestión de la caída económica, ¿no? Pero en algún momento la cuestión del transporte urbano, sobre todo micros, ¿no? Y buses, que creo que hay que hacer algo allí, por un lado por el smog, pero también por la cuestión del ruido, ¿no? Es muy interesante esto que mencionabas, Guillermo. Justamente el secretario de Ambiente, Eduardo Machiavelli, citó un tuit el otro día contando lo que están haciendo las ciudades europeas respecto del transporte y también como efecto de la pandemia, y esta decisión que ha tomado la ciudad de Buenos Aires hace un par de años de priorizar lo que es el transporte público y las actividades más sustentables por sobre el uso del automóvil, que genera más ruido y más polución ambiental. Y en ese sentido contaba que la alcaldesa de Barcelona, ya en esa ciudad estaban tomando la decisión de ampliar sectores peatonales por sobre las calles, ¿no? Entonces de esta forma, no solo que se cumple con lo que tiene que ver con el distanciamiento social en esta época de pandemia, sino que también de a poco se va avanzando hacia ciudades más a escala humana, que tienen que ver con lo que es que la gente se adueñe del espacio público en detrimento del transporte privado y el auto. Sí. Bueno, hay que hacer esto todo sistémico, ¿no? Cuando hay una medida siempre uno afecta a otros sectores o complica. Me parece que esto corresponde a un plan integral. César, ¿querías hacer una consulta o un comentario? Ahí te veía haciendo señas. Sí, por supuesto. Hola, Fernando, buenas tardes. César Sánchez te saluda. No, la duda venía en función de la información que recibimos sobre los puntos donde han tomado el sonido. Hasta donde puedo ver, dijiste un punto en Almagro, que es Quito 4200. Eso tiene que ser Quito y Avenida La Plata aproximadamente. Y el otro, que es uno de los donde mayor diferencia de ruido se registra antes y después, y el donde la diferencia es menor es en Bonifacio al 3200, que es una esquina de Flores. ¿Se sabe por qué es esto? ¿Tiene que ver con el tránsito de colectivos, con algún tránsito vinculado a la industria? ¿Hay algún indicio de por qué sucedió esto? Buen día, César. Efectivamente, es muy sorprendente el nivel de lo significativo que fue la baja en Quito 4200 respecto a la zona de José Bonifacio al 3000, que es más cercana a Flores, y la diferencia, ¿no? Porque ahí en Flores nos dio, en el punto, en realidad en José Bonifacio, nos dio una baja del 16% contra una baja del 36% en la esquina de Quito al 4200. Y esto tiene que ver, sí, con lo que es fundamentalmente el flujo de tránsito vehicular que se ha dado en estos días, en donde se tomaron las mediciones, que fueron entre el 25 y el 27 de marzo, que son los primeros días apenas se decretó la cuarentena, y después del 6 al 10 de abril, que son los días en donde se extendió la cuarentena.
si bien el ruido fue fluctuando y a poquito ya va volviendo por ahí a niveles más normales porque se empiezan a ver más vehículos en la calle, es importante destacar que sigue por debajo de los valores habituales y que, como te decía, tiene más que ver con lo que es el flujo del transporte vehicular y las actividades económicas concentradas que estén alrededor de cada uno de los puntos en donde se midió. A ver, lo que son las obras en construcción, por ejemplo, las obras en el espacio público también tienen un impacto muy alto en lo que son los niveles de ruido. Para que la gente se dé una idea, porque es la medición de ruido la verdad que es bastante complicada y se mide en decibeles, y como no es una medida física, no es de 1 a 2 metros, y la gente por ahí tiene un poco más de noción y es más visual, la curva de crecimiento en decibeles se asemeja más a lo que es la curva de contagios del coronavirus, para explicarlo, que es una curva logarítmica y donde cada uno, claro, en este caso cada un decibel tiene un impacto altísimo en el oído humano, con lo cual estas bajas que hemos notado en términos porcentuales que las estamos representando, en realidad para el oído humano son todavía más significativas. Claro. Bien, la otra esquina donde hay diferencias es Billinghurst al 200, que eso es Billinghurst y Díaz Vélez. Y ahí entiendo un poco la explicación. Digo, Billinghurst es una calle con mucho tránsito, pero Díaz Vélez es una calle con mucho transporte público. Entonces digo, ahí entiendo y le encuentro un motivo. Las otras realmente debe ser alguna cuestión puntual específica, porque son esquinas de calle, no hay ninguna avenida, ni en Bonifacio al 3000 ni en Quito al 4200. Con lo cual debe tener que ver con alguna cosa puntual que se disminuyó durante la cuarentena. La de Billinghurst y Díaz Vélez le encuentro más la explicación por el tránsito en función de que es una esquina de una avenida. Claro, bueno, Billinghurst y Díaz Vélez es un cruce de una calle muy transitada con una avenida similar al punto de Avenida del Libertador al 6800, por ejemplo, que es en el barrio de Núñez, en donde también hay una baja muy significativa que ronda aproximadamente el 26%, y donde también hay mucho flujo de tránsito vehicular, y también tenemos la característica de que está sobre el corredor aéreo que termina en Aeroparque, justo en donde está la bajada de los aviones o el despegue, ¿no? Además. Fernando, sí. tenemos audiencia nacional, y por ahí, para no ser tan detallista en términos locales, pensaba que por un lado Buenos Aires puede ser ejemplo para seguir de otras ciudades y otras urbes. ¿Cuántos serían los decibeles normales, aconsejables, de acuerdo a lo que dicen los especialistas, para poder tener una ciudad vivible? Con esto cerraríamos. La Organización Mundial de la Salud recomienda para un buen descanso 40 decibeles, para que te des una idea. A partir de los 90 decibeles ya el cuerpo humano puede empezar a sentir dolor, y a partir de 130 decibeles más dolor agudo, con lo cual 60, 70 decibeles estaríamos hablando de una buena medida para una ciudad. Bien. Fernando, ahí hemos escuchado estos días a los vecinos, a los pajaritos y, en fin, a todo un ambiente que parecía extraño, parecía que nos levantamos en un pequeño pueblo. Gracias por esta comunicación, y bueno, nosotros tenemos los datos, así que los vamos a ir difundiendo con los porcentajes y un análisis más pormenorizado. Muchas gracias por este contacto. Gracias y feliz día del trabajador. Hasta luego. Gracias, igualmente. Bueno, Fernando Schottenfeld, que es director del control ambiental de APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental. Nosotros nos vamos a la tanda, regresamos, esto es Aquí al Planeta, hasta las 2 de la tarde. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Acord Salud.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Responsable. Escucho la cortina de Aquí el Planeta. Así que ahí estamos de nuevo, luego de la tanda. En un ratito estaremos con Fernando Laborda con la columna habitual de comunicación responsable. Y mientras veo ahí a César peleando con la pantalla, ¿tiene algún dato del Fitito para ir avanzando? Ya vamos a estar con él. Tenemos todo lo que quieras del Fitito cuando dispongas, no hay ningún inconveniente. Tenemos el Fitito y tenemos un dato más antes de ir con Fernando, a ver. Un datito más antes de ir con Fernando. Bueno, se viene para 2021, iba a ser para segunda mitad de 2020, pero bueno, las complicaciones propias que trajo el coronavirus en el mundo hicieron que Fiat Argentina decidiera postergar la fecha de presentación del 500 BSG, 500 o 500 como le llaman los italianos, es la versión BSG. Casi un nombre de vacuna tiene. Casi un nombre de vacunas, en vez de una S de Sergio fuera una C de Carlos, digamos que sería un nombre de vacuna. Exacto. Bien. Es una especie de híbrido de 500, digamos. Para estar a todos. Exactamente. No es un híbrido de motorización híbrida, sino es un híbrido que tiene una unidad de procesamiento que le hace ahorrar combustible, que le hace generar menor consumo y menor daño al ambiente. Y fundamentalmente lo que hace ese tipo de hibridación es que pague menos impuestos cuando ingrese a la Argentina. Porque este 500, el 500 híbrido es de origen polaco, o sea, es extrazona para los automóviles, con lo cual pagaría un 35% de impuestos si fuera un automóvil de motorización estándar. Pero como es un automóvil con un tipo de hibridación y es amigable con el ambiente, va a pagar solamente el 5% de impuesto, lo cual va a impactar en el precio final y bueno, es un auto chico, es un auto ágil, es interesante. Para tenerlo muy en cuenta el nuevo 500 que va a estar a partir del año que viene disponible en la Argentina. Muy buen dato y ahora después me va a contar alguna cuestión más técnica. Vamos ahora a la columna de Fernando Laborda. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. Y tenemos, como siempre, la voz de Fernando Laborda con alguna comunicación relacionada con la responsabilidad social que tienen todos los comunicadores, sin duda. Y también, obviamente, a veces nos referimos a las empresas o a instituciones. Fernando, ¿estás allí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Guillermo Saldomando te saluda. Conmigo César. Buenas tardes, Guillermo, César. ¿Cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, Guillermo, vos sabés que en estos actuales tiempos de una cuarentena que ya lleva 43 días, una de las limitaciones con las cuales nos encontramos se da a la hora de hacer las compras que hacemos todos los días o semanalmente. Si las queremos hacer personalmente, se nos presenta el problema de las colas, a veces muy largas, antes de poder ingresar a un supermercado, por ejemplo. Y un problema adicional que es la posibilidad de los contagios a la hora de entrar en contacto con productos que están en las góndolas y que probablemente fueron tocados por muchas más personas, ¿no es cierto? Ahora, si optamos por hacer las compras en forma digital, como mucha gente, nos encontramos a veces con otro tipo de problemas, como por ejemplo la falta de turnos para que nos lleven la compra a nuestras casas.
te comento una experiencia personal. Claro. Días atrás estuve muchas horas y varios días, aunque no lo creas, tratando de cargar en el carrito digital las compras que quería hacer en un supermercado, en forma digital. Bueno, terminaba de hacer la compra y me encontraba con que al final, a la hora de pagar por lo que quería comprar, bueno, no había turnos para la entrega en domicilio. Hasta que al final conseguí un turno, hice una compra el miércoles pasado, anteayer nomás, y me dieron un turno para entregarme la mercadería que estaba comprando el martes que viene, es decir, 6 días después. Bueno, esto le está pasando a muchísima gente, lamentablemente, porque claro, los supermercados no están preparados para abastecer tantos pedidos en forma digital al mismo tiempo. Bueno, esto viene a cuento de... Exacto. Bueno, espero que dejen las cosas en la heladera, ¿no? En el refrigerador. Se supone que sí, se supone que la mercadería te la seleccionan el día en que te la van a entregar y no 6 días antes, espero, porque si no andaríamos muy mal. Pero bueno, ahora, sería terrible estar de antojo, ¿no? Quiero comer o quiero cocinar tal cosa. Tiene que esperar, señor. Bueno, y si no, vaya personalmente al mercadito que tiene más cerca de su casa, ¿no? Te pueden decir. Pero bueno, esto viene a cuento de una iniciativa que me pareció interesante de comentar, de Provincia.net, que es la empresa líder en servicios tecnológicos del grupo Provincia, que presentó la iniciativa Comercios Abiertos, que es una solución digital con la que se espera ayudar a millones de bonaerenses para realizar compras en negocios de cercanía sin tener que salir de su casa. Esto funciona algo así como un buscador en el sitio web de cada municipio que brinda información de contacto de los comercios que realizan entregas a domicilio en cada partido bonaerense. Es una herramienta innovadora. De manera a los pequeños comerciantes, ayudaría a los que hacen delivery, pero son por ahí negocios de proximidad, ¿verdad? Exactamente. Fundamentalmente pequeños comercios, que muchas veces no los tenemos presentes, bueno, ante la fuerza que tienen los supermercados y las grandes tiendas. Exacto. Esta iniciativa, Comercios Abiertos, es una herramienta bastante innovadora que desarrolló Provincia.net en sinergia con el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires para ayudar a los gobiernos locales a facilitar la interacción entre comerciantes y vecinos de una manera simple y a la vez segura para evitar aglomeraciones y también avanzar en la prevención del coronavirus. El objetivo es promover el consumo en negocios barriales y ayudar a que más personas puedan realizar sus compras de manera telefónica o a través de WhatsApp, pactando directamente con los vendedores los horarios de entregas o los retiros de los productos y la forma de pago. Bien, interesante. Interesante para el vecino. Utilizar la herramienta es muy simple porque simplemente tiene que consultar la página web del municipio en el que vive. Ahí va a encontrar un listado de locales, va a poder ver la proximidad a su domicilio y este listado está organizado por rubros para hacer más sencilla la búsqueda, ¿no? Se elige el comercio, se realiza el pedido telefónicamente o por WhatsApp. El comerciante recibe el pedido y pacta la entrega con el cliente. Una herramienta más para tratar de facilitarnos la vida en estos momentos tan complejos y delicados que vive el país. Y lo bueno es que se puede hacer tanto telefónicamente como por WhatsApp. Hoy sabemos lo que es el celular, lo fundamental, y donde uno tiene, digamos, en las múltiples plataformas, sobre todo el escogido es el celular, que quizás sería el instrumento que tienen, el aparato tecnológico que tiene la mayor cantidad de adeptos, ¿no? La población, estamos hablando de una inserción importantísima en lo que son móviles, celulares, smartphones.
Claro, Guillermo, y además no estás dependiendo de la red, del Wi-Fi, que por ahí estás haciendo la compra, estás cargando en el carrito un montón de productos y a la media hora, cuando ya estás por terminar, se te cae el sistema, se te corta el Wi-Fi, y bueno, es un problema, ¿no? Es un problema. Te agradezco mucho, Fernando, esta comunicación y bueno, buen fin de semana y bueno, no se dice feliz día, pero es un día de conmemoración, el Día del Trabajo. ¿Qué tal? Así es, que la pasen muy bien. Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana. Gracias, igualmente. César, ¿estás allí? Antes de ir a la próxima nota, yo sé que vos tenés un Tesla en el bolsillo. Tengo, más que un Tesla, tengo un competidor de Tesla. ¿Sabes que el programa pasado, justo, bueno, no, que es muy interesante la cuestión. El programa pasado te había contado que Tesla había, a partir del Model 3 en China, había tenido una explosión de ventas, se había vendido 12.700 autos en marzo, 10.400 más que en febrero, un crecimiento del 450% de ventas, un despropósito. Ahora, ¿qué pasó? XPeng Motors presentó el P7, un modelo eléctrico muy interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, el Model 3 de Tesla tenía la gran ventaja que tenía una autonomía de 650 kilómetros. Este P7 va a tener 706 kilómetros cuando esté disponible en septiembre de este año. Claro, parece que no, pero son 50 kilómetros más. Es muy interesante. Claro, y otro detalle. Es una diferencia importante. De acá a La Plata seguro. De acá a La Plata seguro, sí. Pero además, el Tesla 3, el que llega a 650 kilómetros, iba a estar en unos $48.500 aproximadamente, es el precio que se está vendiendo en China. El P7 de XPeng Motors, dicen que el precio en septiembre va a ser de unos $36.000. O sea, estamos hablando de $12.500 menos y 50 kilómetros más de autonomía. Muy interesante. Se van abaratando los costos, ¿no? Se nota eso, la tendencia. Hay un tema aquellas leyes de la tecnología. Hay un tema, hay una frase en la información que te la voy a leer textualmente porque resulta interesante. Dice, mientras tanto, ambos fabricantes, XPeng Motors y Tesla, han estado peleando durante más de un año, puesto que Tesla asegura que un ex ingeniero robó información confidencial antes de unirse a la empresa china. Es información de la agencia Bloomberg. Ajá. O sea, habría en el medio espionaje industrial, lo cual es muy probable. Digo, le han robado tecnología a Tesla y la han mejorado. Es probable. Bueno, es un debate que se lleva a la telefonía, a la informática y también en este caso la industria automotriz, ¿no? Bueno, a ver, pero esta industria automotriz es más industria de tecnología de punta que automotriz. Estos más que autos son computadoras con 4 ruedas, son computadoras móviles. Digo, se parecen mucho más a un celular, como hablábamos recién con Fernando, se parece mucho más a un celular, a una notebook, a una tablet, que a un auto. Son más una tablet con carrocería que un auto que te lleva y te trae, digo. Entonces, bueno, evidentemente hay alguna cuestión tecnológica ahí en el medio. Me llamó mucho la atención esto. Un año de pelea por información que anda dando vueltas. $12.000 por auto. El espionaje, exactamente. Hace pocos días, el 29 de abril, el 29 de abril fue el Día del Animal y bueno, no coincidió obviamente con el programa, pero queremos de alguna manera, en el último contacto telefónico que tenemos en Aquí el Planeta Hoy, hablar un poco de la situación. Por un lado, dividir mascotas por un lado y fauna silvestre. Y específicamente nos interesan mucho los animales que están en peligro de extinción. Hemos visto muchas postales últimamente y muchos videos de animales exóticos o que se ven poco deambulando por centros urbanos, que habitualmente no se veía. Pero bueno, queremos dialogar un poco justamente con la Fundación Vida Silvestre, el director de conservación de la Fundación Vida Silvestre, Fernando Miñarro. ¿Qué tal? Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Fernando, buenas tardes.
¿Me escuchan bien? Bien, queríamos saber un poco cómo se recibe este Día del Animal tan especial, ¿no? Donde uno puede concientizar sobre la salud de diferentes especies y con un escenario a partir del COVID-19 diferente. Sí, sin duda, ¿no? Nos recibe con un tremendo sacudón, podríamos decir, que nos está dando esta pandemia. Algo que desde lo que trabajamos en la conservación de la naturaleza, ¿no? En el ambientalismo, venimos llamando la atención hace muchísimo tiempo, los científicos que trabajan en la ciencia, ¿no? Llamando la atención sobre la crisis de extinción que estamos atravesando, la crisis de biodiversidad, la crisis climática, digamos, todo muy íntimamente relacionado y que sin duda tiene que ver con la mala relación de alguna manera que el ser humano ha venido teniendo, sobre todo, digamos, desde la época de la revolución industrial, digamos, con el planeta, ¿no? Con el uso de sus recursos y con la relación y el maltrato de alguna manera que ha venido haciendo de la naturaleza, de sus seres vivos, de los animales, de las plantas, ¿no? que habitan en él. Así que nos recibe en un momento muy importante para reflexionar. Ustedes mencionaban cómo a partir de levantar un poco, como solemos decir desde la Fundación, levantar un poco la pata del acelerador, estamos viendo que estas especies estas especies nativas de los ambientes naturales se acercan más a las ciudades, ¿no? Ante la calma que se empieza a dar en el tránsito de la gente, de los automóviles, de la actividad humana en general, y como vemos que muchas de las especies más generalistas que rápidamente digamos se acercan y empiezan a mostrarse en estos espacios donde no es habitual, aunque muchas de ellas suelen estar presentes y también nosotros en nuestro ritmo de actividad no prestamos atención y no las vemos, ¿no? Las observamos. Claro, sí, eso puede ser mucho con las aves, los pájaros, los pajaritos. Por ejemplo, el caso de las aves, que uno no se detiene mucho a mirar y ahora en esta situación donde uno justamente se detiene un poco más y está observando, empieza a ver este comportamiento, ¿no? Y bueno, y es importante tomar conciencia. Hasta reconoce vecinos, que no entraríamos dentro de un amplio análisis de animales, ¿no? Ya que somos también animales. Bueno, pero bueno, con respecto a especies exóticas que se creían por allí o desaparecidas o de muy extraña visibilidad. El otro día hablábamos justamente de alguna aparición en zona andina de algún felino. ¿Hay algún otro dato así de alguna especie que no se veía en los últimos tiempos? Mira, una aclaración, digamos, se trata de especies nativas, se le llama especies o especies silvestres, salvajes, ¿no? Se llama especies exóticas cuando sí. En una región natural tenemos una especie que en realidad pertenece a otra parte del mundo, ¿no? Eso es solo para aclarar. Sí, efectivamente... Es verdad, digamos, es verdad, sí. Quizás a veces... Hablo de nativas, dije exótico en el sentido de raro, de extraño, pero es verdad. Claro, exótico es cuando, por eso, por ejemplo, puede ser el castor en Tierra del Fuego, ¿no? Exacto, por eso lo aclaraba. Igual te entendí que te referías a exótico en el sentido de que no es habitual, sí. Digamos, ¿no? Pero yendo a lo que preguntaba... ¿Hemos encontrado así alguna especie? Bueno, yendo a lo que consultabas, quizás no es que aparezcan nuevas especies, digamos, nuevas especies para la ciencia siempre van apareciendo, digamos, a través de los trabajos de investigación, pero lo que sí sucede, respecto a lo que vos señalás, es que aquellas especies que uno está trabajando en buscar y ver cuál es su distribución, dónde están presentes, que se creía probablemente que ya no estaban en determinados sitios, de pronto uno se sorprende con algunos casos como este que señalabas, de algunos felinos, que en realidad se sabe de su presencia, pero quizás que no habían sido el caso que vos señalás. Creo que tiene que ver con el leopardo de las nieves. Me parece que no había podido ser fotografiado en la naturaleza en vivo. Sí, captado por cámaras trampas, que son cámaras que se instalan y se dejan un tiempo en determinados sitios por donde uno sabe que el animal tiene actividad,
y esas cámaras lo captan. Pero esa foto que vos te referís es de una persona, digamos, en la naturaleza sacándole una foto en vivo, digamos, ¿no? Entonces se empiezan a dar algunos de esos casos. Claro, seguramente. Hay todo un escenario. También ustedes han alertado mucho tiempo la cantidad de especies en peligro de extinción y además el peligro de la pérdida de diversidad en lo que es flora y fauna. ¿Sos optimista respecto de que una vez esto en algún momento volveremos a una normalidad, entre comillas, haya una toma de conciencia en esto, hay un cambio de posición, sirva para algo? Como suele decir el director general de la Fundación, somos optimistas por naturaleza, digamos, ¿no? Y por eso nos dedicamos a esto y no bajamos los brazos, ¿no? Y yo creo que, sin duda, digamos, este sacudón masivo que afecta al mismo tiempo a todo el planeta, a todas las sociedades, ¿sí? No importa la condición, si tenés dinero, si no tenés dinero, digamos, esto afecta a todos por igual. Sin duda nos deja pensando, ¿no? Pero no hay que caer tampoco en un lugar de quedarse tranquilo en que pensando que todos vamos a tomar conciencia y que realmente la cosa va a cambiar, sino que es justamente el momento donde más actitud, digamos, y actividad desde cada lugar que nosotros ocupamos para entrar en la acción, digamos, ¿no? En hacer cosas que todos podemos hacer desde nuestro lugar, pero también reclamarle fuertemente a los que tienen la posibilidad y el poder de tomar decisiones y que además son elegidos por todos nosotros, de que tienen que poner el tema ambiental en la agenda y destinarle los recursos necesarios. Y que además, digamos, destinarle recursos a la conservación tiene que ver con invertir en salud. Y creo que no tengo que explicar nada, está a la vista que sí, seguro. Digamos, maltratar a la naturaleza después trae unas consecuencias sociales y económicas tremendas. Entonces estamos hablando de una única salud y en eso hay que trabajar, ¿no? Perfecto. Bueno, me parece un buen cierre para el programa y suscribimos absolutamente lo que decís. Fernando, muchísimas gracias por esta comunicación, que tengas buen fin de semana y bueno, estaremos hablando seguramente en otro momento con alguna otra cuestión respecto del área ambiental, de conservación, de toda la actividad que realiza la Fundación Vida Silvestre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y feliz día de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente para ustedes. Bueno, nos estamos yendo, nos quedamos justo on time, las 2 de la tarde. Chau César, chau Javi, chau Laura. Buen fin de semana. Ustedes que están del otro lado. Y que terminen muy bien el día del trabajo. Nos vemos. Chau.